para los que vienen de lejos, de poder salir más temprano. Entonces la primera reunión lo tenemos anunciado para las 4 de la tarde, pero hoy comenzamos casi a las 5. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de adelantar las reuniones un tris. Estamos en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Es muy normal que un capítulo comience así, que el pueblo de Dios estaba haciendo mal y entonces Dios hizo tal cosa con ellos. Muchos piensan que estas calamidades que suceden al pueblo de Dios son por encima de la voluntad de Dios, y no es así. Si nosotros somos el pueblo de Dios y estamos en esclavitud a algo o a alguien, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, tiene su razón. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Porque cuando los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los demás orientales, subían contra ellos, y asentando campamento contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra destruyéndola. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Los madianitas venían del oriente. Desde los tiempos de la Biblia hay la manera oriental y la manera occidental. Y el pueblo de Dios estaba ubicado justo en lo que se llama ahora el Medio Oriente. Y de ahí hacia el oriente es oriental y hacia el occidente es occidental. Así como en la política hay los de pensamiento izquierda y los de pensamiento derecha. Y Dios no tuvo la intención de que su pueblo fuera ni de izquierda, ni de derecha, ni de occidente, ni de oriente, sino de Él. Muchas personas dicen, bueno, en nuestro pensamiento occidental tenemos que entender cómo es el pensamiento oriental. O dicen que tenemos que aprender, y es importante poder entender otras personas y otros pueblos, pero el Señor quiere movernos a la manera de Él. Y la manera de Él va a ser diferente. Hay muchos judíos hoy en día que se sienten muy orgullosos de tener una manera de pensar oriental. Aquí en tiempos de Gedeón, el problema era una invasión oriental. Amalecitas.
madianitas y los demás orientales. Y siempre detrás de estos extremos vienen espíritus que no son de Dios. Pero por encima de esto está Dios, porque el Señor fue el que los entregó en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque hicieron malo en ojos del Señor. No malo en ojos de ellos. Ellos pensaron que ellos estaban haciendo bien. Ellos hicieron malo en los ojos del Señor. Y ahí es donde está el problema para muchas personas que se creen de Dios y se creen cristianos. Están haciendo lo que para ellos está bien, pero para lo que para ellos está bien, no está bien para Dios. Y por eso las cosas no salen bien. Entonces una gran multitud como langostas. Cuando la Biblia habla de langostas, habla de enemigos. ¿Y qué sucedió? No tenían que comer. ¿Qué sucede en la iglesia cuando hay extremos? La iglesia oscila entre extremos. Todas estas influencias orientales que vienen, deja al verdadero pueblo de Dios sin comida espiritual. Porque lo que brindan no es comida. Todas estas enseñanzas de fuego falso, de meditación contemplativa, del tal soaking, todas estas cosas donde quieren despejar la mente y aplicar las técnicas de meditación oriental al cristianismo, entonces terminan despejándose de la presencia de Dios y lo que viene es del enemigo. Y como es sobrenatural, ellos lo reciben y quedan arrasados, pero quedan sin verdadero sustento. Y dice que esto los dejó, que no tenían ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Una tristeza muy grande. Y no quedar con ovejas, bueno, uno puede entender que cuando viene todo esto oriental es muy difícil que hayan personas verdaderamente nacidas de Dios, entonces que no hayan ovejas espirituales. Que no hayan bueyes, pues los bueyes simbolizan los que el Señor llama a trabajar en ministerio como bueyes. Porque Él dice que cuando el buey está trillando que no se debe poner bozal, y todos lo aplican al ministerio. Pero aquí no pudo haber bueyes, ¿sí? Pero ni asnos. Porque el asno es tipo de la persona siendo movido por su propia carne cerrera. Eso es el asno. Y cuando viene todas estas contemplaciones orientales, la persona que quiere salir con la suya en la carne, tampoco. Porque todo lo tienen controlado. Hasta el más mínimo detalle. Completamente esclavizados. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dijo el Señor Dios de Israel: yo os saqué de Egipto, y de la casa de servidumbre os saqué. Se podría decir literalmente de la casa de esclavitud. Yo os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Dios, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no oísteis mi voz.
Siempre la queja del Señor con su pueblo era que no escucharan la voz del Señor. Ellos querían unos mandamientos y ellos aplicarlos. Ellos querían unos ritos, unas ceremonias y ellos hacer eso. Pero escuchar la voz de Dios, no. Porque no querían ceder a su propia voluntad. Y por no escuchar la voz de Dios, entonces les vino enemigos, muchos enemigos. ¿Cómo consiguieron esos enemigos? Porque ellos estaban haciendo cosas que para ellos estaban bien y para Dios no estaba bien. Y al resultar en confraternidad con los dioses paganos, entonces los paganos que eran de esos dioses resultaban dominándoles. Versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. En vez de tener el trigo en la era, tenía el trigo en el lagar, para que los madianitas no fueran a ver el trigo, porque lo iban a robar. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que con nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Más adelante vemos que el papá de Gedeón tiene un tremendo altar a Baal, tiene un bosque donde están fornicando y haciendo toda clase de maldad. Y Gedeón ahí está preguntando: ¿y por qué será que el Señor nos abandonó? Y muchos hacen eso. Están en un estilo de vida completamente en contra de lo que el Señor quiere y a ellos les parece bien. ¿Y por qué era que no tenemos la bendición de Dios? Muchas personas están haciendo cosas que para ellos está bien y para Dios no está bien. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ahora pues, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón se sintió el menor de una casa inferior. Y el Señor le dijo: porque yo seré contigo y herirás a los madianitos como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente, y yo lo ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Esta palabra presente viene por toda la Biblia. Simboliza la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos no es acepto al Señor, ni nosotros somos aceptos al Señor, a menos de que haya algo que aquí en la Biblia se describe como un pacto de sangre. Y el pacto de sangre ellos lo hacían matando un animal. Y al matar el animal querían decir: merezco la muerte. Y están buscando con el Señor un cambio de vida. La vida de nosotros
por la vida de él. Por eso es que el pueblo de Dios no había escuchado nunca la voz de Dios, porque les iba a costar la vida. ¿Y por qué vino el Señor a hablar con Gedeón? Porque Gedeón, en medio de todo lo que estaba pasando, aún cuando su papá era uno de los líderes de la apostasía, Gedeón sí entendió cómo era el verdadero sacrificio, sí entendió el evangelio, sí entendió que él no podría estar escuchando a Dios y mantener su propia vida. Sí entendió que para escuchar a Dios, él tenía que estar dispuesto a hacer lo que quería Dios. Y Dios lo iba a enviar en una misión que no tiene sentido para el hombre natural, y donde los riesgos iban a ser muy altos. Pero en medio de todo esto, el llamado de Dios y la respuesta de Gedeón, Gedeón en cada paso quiso pedir confirmación del Señor. Y el Señor no se molestó por eso. Y al recibir la confirmación, Gedeón entonces procedió. Y entrándose Gedeón, aderezó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel alcornoque. Caín intentó ofrecer su presente al Señor, que era el grano que él había cultivado, sin el sacrificio de sangre. Y el Señor se molestó y no quiso recibir ni el sacrificio ni a Caín. En el caso de Gedeón, el Señor sí lo reciba. Pero cuando el Señor lo reciba, cuando Él lo toca, cuando cae el verdadero fuego del Señor, no queda nada. Y el ángel de Dios le dijo, versículo 20 de Jueces 6, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el canto del bordón que tenía en su mano, tocó en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay Señor Dios, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Ellos pensaron que a ver a Dios cara a cara, que se iban a morir. Por eso el Señor había sacado a Adán y Eva de su presencia, para que la presencia de Dios no los fuera a matar. Y había puesto ángeles con espada de fuego, para que el hombre en su estado natural no podía volver a entrar a la presencia de Dios. Y ellos lo sabían. Entonces, cada que alguien se encuentra con el ángel del Señor, le da tremendo susto, porque ellos pensaban que la presencia de Dios los podía matar, los iba a matar. Y el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor, al que llamó El Señor es la paz, el cual dura hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. El Señor es la paz. En esa palabra de paz va todo lo que necesitamos, toda nuestra necesidad. Gedeón estaba escondiendo un poquito de trigo de los madianitas en el lagar. Era lo único que tenía. Y eso lo ofreció al Señor, pero en un sacrificio de sangre. Y el Señor lo recibió y lo tocó, y se encendió el verdadero fuego de Dios. Cuando él vio el fuego de Dios, se dio cuenta que sí era Dios.
y se asustó mucho. Antes, pues él estuvo curioso, de pronto alguien que vino a hablar de parte de Dios, quién sabe quién. Pero cuando se dio cuenta era Dios. Y lo más interesante aquí es que cuando se fue el Señor y él siguió hablando, el Señor le siguió contestando. Y lo que no había querido hacer el pueblo de Dios, lo hizo Gedeón. Gedeón comenzó a escuchar la voz del Señor. Pero oír la voz del Señor, en el sentido bíblico, es escuchar y acatar. Entonces mire lo que viene próximo. Y aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y deriva el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Y edifica al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Estos bosques de Baal eran grandes. Imagínense tumbar todo el bosque y sacrificar el segundo toro sobre toda esa leña. Y seguramente era un palo que a un verde se podía encender. Entonces Gedeón tomó 10 varones de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Esa misma noche el Señor le habló, esa misma noche parece que Gedeón lo hizo, y más se afanó a hacerlo de noche por miedo de todo el mundo. Entonces Gedeón entró en temor a Dios y tenía temor también a todo el mundo. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y el bosque que estaba junto a él cortado, y aquel segundo toro sacrificado en holocausto sobre el altar edificado de nuevo. ¿Cuál altar edificado de nuevo? Donde había un altar del Señor, parece que ahí fue donde ellos hicieron el altar a Baal. Y donde antes adoraban al Señor fue donde permitieron crecer el bosque de Baal. Y en esos bosques de Baal cometían muchos actos de inmoralidad. Baal significa el Dios de este mundo, el Dios de la prosperidad. Y ellos adorando a Baal y pensando que por qué el Señor los abandonó y por qué ellos estaban en manos de sus enemigos. Y el Señor hizo aparecer del oriente enemigos como si fueran langostas, que no podían contar ni siquiera los camellos de los enemigos, eran tantos. Seguramente el Señor hizo alguna sequía por allá en la India, quién sabe qué pasó, y se vinieron para allá. Porque Israel está en el cruce para cualquiera que quería pasar de un lado al otro. Versículo 29. Y dijeron el uno al otro: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que estaba junto a él. No importa que cuando ellos comenzaron a adorar a Baal y cuando taparon el altar del Señor y cuando dieron la espalda al Señor, entonces los del Señor parece que no reaccionaron para nada. Pero ahora los de Baal sí. En cualquier momento que alguien viene en contra del sistema de este mundo, todo el mundo se alborota. Y por eso es que Gedeón quiso asegurar de que sí era el Señor.
Porque una cosa es ir por cuenta nuestra y cortar el bosque de Baal, otra cosa es hacerlo cuando el Señor nos da la orden. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros el pleito por Baal? ¿O le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare el pleito por él, que muera mañana. Si es Dios, pleitee por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día le llamó Jerobaal, porque dijo: pleitee Baal contra el que derribó su altar. El papá de Gedeón tuvo que escoger entre complacer el pueblo y la vida de su hijo. Y el Señor le dio sabiduría, que aunque él estaba metido en el culto, pero él comenzó a ver de que Baal no estaba haciendo nada por ellos. Entonces, si Baal está ofendido, entonces deja que Baal haga justicia. Y por eso le llamaron Jerobaal, que Baal pleitee con él. Y todos los madianitas, amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campamento en el valle de Jezreel. Eso tiene que ver con la cosecha. Y todas estas cosas tienen que llegar al momento de la cosecha. Todo lo que se siembra tiene cosecha. Cada individuo, cada grupo, cada civilización, cada nación, cada grupo religioso, todos están sembrando una cosecha. Y las cosas nunca siguen como son para siempre. Tarde o temprano llega la cosecha. Y la cosecha puede ser muy amarga, o la cosecha puede ser muy agradable. Y las cosas se van a definir de una manera o de otra. O se va a cosechar lo que ha sembrado el hombre natural, o se va a cosechar lo que ha sembrado el hombre nuevo, espiritual en Cristo. Una de las dos cosas. Y en la Biblia los juicios no son solo para individuos, son para individuos, son para familias, son para tribus, son para naciones, son para ciudades, son para pueblos, para el mundo, etcétera, etcétera. Gedeón tumbó el bosque de Baal y el altar de Baal, y eso hizo que todos los enemigos se unieron. Y mire el problema. Baal no era solamente el dios de todos los orientales. La mayoría de los de Israel, la mayoría de los de la ciudad donde vivía Gedeón, estaban metidos en el culto a Baal también. Y ahí es el problema que tenemos en muchas partes, que la iglesia quiere enfrentar al diablo, quiere soltar a las personas que el diablo está esclavizando, quieren ver cómo redimir la sociedad, están preocupados por los drogadictos, por las prostitutas, por los corruptos por allá en el mundo. Y el diablo los tiene muy bien agarrados, porque ellos están tratando de usar a Dios para ellos conseguir beneficio propio. Usar a Dios para ellos tener un grupo y manejar un grupo de personas. O venir al grupo para que Dios los prospera en sus negocios. En sus negocios. Y están dispuestos a dar el 10% a Dios. Si el Señor les prospera, ellos piensan que pueden sobornar a Dios con el 10%.
Y no solamente que ellos pueden dar el 10% a Dios para que el Señor les bendice a ellos, sino que casi siempre aparece a alguien que dice ser el digno representante de Dios y él merece entonces recibir ese 10%. Él se siente en condiciones de cobrar el 10%. Que eso me parece sumamente delicado. Es una cosa si usted está siguiendo al Señor y si el Señor está hablando en el corazón y el Señor le dice a darme a mí un 10%. Eso es entre usted y el Señor y también entre mí y el Señor si lo recibo. Para mí parar aquí a decir que yo soy el representante de Dios y que ustedes están en la obligación de entregarme el 10%, a mí me parece muy delicado. A mí me parece ya entrando como en culto a Baal. Y se comienzan a hacer esas cosas y en vez del altar del Señor podemos fácilmente terminar con un gran bosque de Baal. Y donde hay el bosque de Baal, prosperen esos toros religiosos. Que la Escritura dice que ellos fueron los que mataron al Señor, esos toros de Basán. No eran bueyes. Versículo 34. Y el Espíritu del Señor se embistió en Gedeón, al cual cuando hubo tocado la trompeta, Abiezer se juntó con él. La familia de su padre, sus tíos, sus familiares. Es una de las pocas partes donde las cosas están a esta manera. Muchas partes están al contrario. En muchas partes puede decir que alguien salió en vestidos del Espíritu. Pero aquí dice que el Espíritu se embistió en Gedeón. Salió el Espíritu de Dios, pero se puso la apariencia por fuera de Gedeón. Sí. No era Gedeón corrupto por dentro con apariencia del Espíritu. ¿Sí ven la diferencia? Era el Espíritu de Dios y solamente por fuera se veía como Gedeón. El Espíritu de Dios se dio por ir haciéndose pasar por Gedeón. Eso es muy diferente a otras partes y inclusive todo el tema del sacerdocio tan enredado, donde se cree que el hombre corrupto que se reviste de sacerdote entonces representa a Dios. Puede estar corrupto por dentro, pero desde que tiene las investiduras, mientras que los tenga, representa al Señor, o es el Señor. Esto fue todo diferente. Esto no fue una hipocresía religiosa por fuera. Esto era Gedeón, y miraban y aparentemente era Gedeón, pero por dentro era el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu de Dios se puede investir en cualquiera de nosotros. Él nos puede desplazar a nosotros y la gente puede quedar viendo a nosotros, pero es Él. Eso pasa pocas veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se pueden tener las cosas de ambas maneras. Se puede tener Dios por dentro y se pueden tener personas con corazón según el corazón de Dios, o se puede tener personas como el rey Saúl, corrupto por dentro, pero con dones sobrenaturales de Dios, que pueden durar por un tiempo, pero no duran más.
Y ahí es el problema de la religión falso. Y el Espíritu del Señor se embistió en Gedeón, el cual cuando hubo tocado la trompeta, Abiezer se juntó con él. La trompeta es el mensaje, pero no un mensaje inventado por cualquiera. Es cuando el mensaje sale limpio, cuando es en realidad Dios. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Era un mensaje claro y contundente. Y Gedeón preguntó a Dios: ¿has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho? He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, porque cuando se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que la sequedad solo sea en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Gedeón estaba escuchando al Señor. El Señor se metió en él. Pero él quiso asegurar las cosas. Y el Señor no se enojó por eso. Muchas personas comienzan a escuchar en el ámbito espiritual y ellos piensan que cualquier cosa sobrenatural tiene que ser de Dios. Y no tienen cuidado con los espíritus. Y puede venir un espíritu falso y por ser sobrenatural lo siguen. Imagínense cuántos demonios hubieran estado hoy detrás de ese culto a Baal. Y Gedeón seguramente había visto muchas cosas sobrenaturales con todo ese culto de Baal que había prácticamente en el patio de la casa de su padre. Entonces, aun cuando era claro que era el Señor, él no se precipitó. Y es muy interesante que él tuvo el trigo en el lagar y ahora resulta con el vellón en la era. Y ambos son sitios que espiritualmente pueden ser sitios de juicio. Y el lagar y el vino puede ser la vida del hombre viejo o puede ser la vida del hombre nuevo. Y con la era, con el trigo, se puede alimentar, se va a alimentar una de las dos cosas. Se va a alimentar la vida del hombre nuevo o se va a alimentar la vida del hombre viejo. Y el culto a Baal alimenta el hombre viejo. Y el verdadero culto al Señor alimenta el hombre nuevo. Y no se pueden hacer las dos cosas a la vez, aunque hay muchos que intentan. Y los que intentan hacer las dos cosas a la vez terminan como los israelitas al comienzo de este capítulo. Terminan rindiendo culto a Baal, culto al Señor, esclavizados, sin comida, clamando al Señor y preguntando al Señor por qué los abandonó.
Cuando tienen un tremendo bosque de Baal y un tremendo altar a Baal, donde antes era el altar al Señor. ¿Y cuál es el altar al Señor? El altar al Señor son las condiciones del Evangelio que Él pone. Y cuando se comienza a modificar el altar del Señor se puede convertir en el altar de Baal, en el mismo sitio. En los sitios que antes predicaban el verdadero evangelio, ahora predican un evangelio de la prosperidad de este mundo. Y donde antes se hacía culto a Dios, ahora se hace culto a Baal. Y no es fácil reversar esto, porque para reversar las cosas se requiere de alguien que oye la voz del Señor y que recibe una verdadera revelación del Señor, y que basado en las instrucciones claras y contundentes del Señor, entonces corta el bosque de Baal. Y al cortar el bosque de Baal, se va a venir el pueblo encima. Y notan que el pueblo que se le vino encima y querían la muerte de Gedeón, eran los mismos que estaban siendo esclavizados por los que le habían traído el culto de Baal. Y ellos eran los que estaban clamando al Señor. Y el Señor les mandó un profeta a decir: mire, nunca me han escuchado la voz. Y no puede haber liberación hasta que no hay alguien que escucha la voz del Señor. Y al escuchar la voz del Señor, si verdaderamente el Señor nos habla, nos va a mandar a hacer algo que va a enojar a los adoradores de Baal. Así de sencillo va a ser. El verdadero altar del Señor, ¿cómo es? No puede ser de ladrillos. Tiene que ser de piedras. Las piedras no pueden ser labradas. No puede tener gradas. ¿Por qué todos estos detalles? Porque ladrillos significa un molde y hacer todo lo mismo. Mire cómo se vuelve el altar de ladrillos, porque alguien vino adelante y oró una oración y Dios lo salvó. Entonces ahora quieren que todos pasen adelante a orar la misma oración. Entonces ya están haciendo ladrillos. Alguien resultó bautizado en el Espíritu Santo y con dones espirituales. Entonces ahora seminario de vida en el Espíritu Santo y todos tienen que pasar por aquí y todos tienen que hacer lo mismo. Ladrillos. Las condiciones que pone el Señor. Entonces no les gustan las condiciones del Señor. Las condiciones del Señor es que el hombre viejo tiene que morir. Por eso es el altar. Entonces ellos comienzan a labrar las piedras. Y el hombre viejo ya no tiene que morir, solamente unos golpecitos de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y siga. Entonces viene con sus sentimientos de culpa y a ellos le ponen la penitencia. Pero no exigen la muerte del hombre viejo. Y terminen con un culto a Baal. O pueden tener un altar de Dios y después a alguien se le ocurre poner gradas al altar. En el verdadero altar de Dios hay que entregar al hombre viejo y Dios lo va a acabar. Pero cuando le ponen gradas, entonces usted puede dar solo este pasito. Y mañana si quiere dar otro pasito, entonces hay otra gradita. Y usted puede venir y repetir la oración. Y después venga aquí ustedes de esta congregación, siempre y cuando me entrega su diezmo. ¿Sí? Otra gradita. ¿Sí? Claro, para algunos ya en la cima de su trayectoria espiritual,
entonces sí puede haber una entrega total, pero hay todas estas graditas, y si usted no quiere subir sino el primer escalón, pues está bien. Si no quiere someter toda su existencia al Señor, si solamente quiere entregar el 10%, sube esta gradita aquí. ¿Y qué dice la Escritura cuando se pone gradas al altar? Dice que cuando se pone gradas al altar, entonces su desnudez va a quedar expuesto. Van a ver su desnudez. ¿Por qué? Porque todo lo que no se entrega al Señor, ahí es donde el enemigo lo va a atormentar. Ahí es donde el enemigo lo va a vencer. Ahí es donde va a salir vergüenza para el nombre de Dios. Por eso era prohibido poner gradas al altar. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Quitar todos los ladrillos, quitar todas las gradas, quitar todas las piedras pulidas que habían hecho ellos allá donde era el altar del Señor, y volver a poner el altar del Señor como era, cortar el bosque de Baal, poner el segundo toro, el toro religioso que ellos tenían ahí, y poner candela a todo eso. Y Gedeón tenía cómo hacerlo, porque él ya había tenido un encuentro directo personal con el Señor y tenía el verdadero fuego de Dios. Porque el verdadero fuego de Dios lo pone Dios, no lo puede inventar nadie. Muchos les gusta contar la historia de la gran victoria de Gedeón, y es muy importante. Pero este pedacito es la base, es la parte fundamental, porque si no volvemos a poner el altar del Señor a la manera del Señor, si esto no lo podemos hacer por cuenta nuestra. Nadie pudo con ese culto a Baal, y cualquiera que hubiera metido con ese gran culto de Baal hubiera pagado con su vida. La única manera de tumbar eso era que Dios tenía que hacerlo. Pero ¿cómo decidió el Señor hacerlo? Entrar en contacto con Gedeón. Y Gedeón sí entendió cómo era el sacrificio y cómo era ofrecer la obra de sus manos al Señor. Y aún así, cuando el fuego del Señor tocó, no quedó nada. Pero Gedeón quedó con la revelación de Dios, quedó con el fuego de Dios, quedó escuchando la voz de Dios. Y el Señor estuvo paciente con Gedeón, dispuesto a resolver sus dudas genuinas. Y tumbar ese bosque de Baal causó todo un gran conflicto. Estamos al borde de otro gran conflicto. Y han saboteado el altar del Señor en casi todas partes. Y el pueblo de Dios que se sienta afligido, que están clamando al Señor, tiene muchos compromisos con el enemigo. Y si vamos a estar listos para la batalla que viene, tenemos que estar dispuestos ahora de poner nuestra vida en el altar. Por eso era que Gedeón estaba pidiendo al Señor que le confirmara cada paso. El Gedeón quiso confirmación y lo obtuvo. Y cuando tuvo la confirmación, a él no le importó arriesgar su reputación y su vida. Y el Señor actuó por medio de Gedeón. Vamos a orar. Señor, pedimos discernimiento para poder discernir, Señor, dónde el altar está contaminado, dónde hay cosas extrañas,
¿Dónde están obrando con ladrillos, con gradas, con fuego falso? ¿Dónde están labrando las piedras de su altar con herramientas de hierro? Permite, Señor, que podamos discernir esto y estar muy atentos, Señor, a su voz, a su presencia, a confirmar su voluntad, para no hacer cosas por nuestra cuenta solo porque vemos que hayan problemas. Sino de esperar hasta recibir órdenes claros y contundentes. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.